Juan capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Diga conmigo: Jesús salió de Judea a Galilea. Y este versículo, el versículo 4, es el título del mensaje del día de hoy. Mire lo que dice: y le era necesario pasar por Samaria. El mensaje del día de hoy se llama: me es necesario pasar por Samaria. Lo primero que tenemos que ver aquí, que Jesús estaba en Judea y él había decidido ir hasta Galilea. Pero en el versículo 4 el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Quién entregó ese pozo? ¿Qué es lo que hemos leído? Jacob se lo dio a su hijo José. Y en Samaria, dice la palabra, había allí el pozo de José. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Diga conmigo: era la hora sexta. Es importante que usted pueda tomar en cuenta estos puntos que le estoy resaltando. Número uno, lo primero que vemos es que Jesús estaba en Judea y él se dirigía en camino a Galilea. Pero en ese trayecto dice la Biblia que Jesús le fue necesario pasar por Samaria. La Biblia nos registra que no solo era Samaria, sino una ciudad que se llamaba Sicar. Y allí había un pozo que era muy famoso para los samaritanos. Y ese pozo, que era muy famoso, se lo había dado Jacob a su hijo José. Ese pozo representaba una fuente de vida para todo Samaria. Ese pozo representaba la prosperidad de ese lugar, pero también la heredad que Jacob se lo había dado a su hijo José. Ahora escuche esto. Dice la palabra que era la hora sexta. Para nosotros la hora sexta representa el mediodía. Diga conmigo: el mediodía. Y usted y yo sabemos que el mediodía representa una transición. Representa la transición donde termina la mañana y empieza la tarde. Cuando la Biblia registra estos puntos importantes, es porque el Señor te quiere enseñar algo poderoso. Yo no sé si está aquí conmigo en esta noche, pero yo declaro que tú te irás de este lugar diferente como tú has llegado. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y dice la Biblia que era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo a aquella mujer: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios. Cuando la Biblia habla del don, habla del regalo de Dios. Y él dice: si tú conocieres el regalo de Dios para los hombres, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías y él te daría agua viva. Diga conmigo: agua viva. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque no olvides que aquel pozo era una heredad de Jacob que se lo dio a José, y que ese pozo representaba una fuente de vida para todos ellos. Y ella le dice: ¿acaso eres tú más importante que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del agua que bebieren él y sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Diga conmigo: una fuente de agua. Aquella mujer estaba hablando acerca de un pozo de agua, de aguas que estaban estancadas. Pero aquí Jesús le está diciendo: el agua que yo te daré hará que tú nunca tendrás sed, porque el agua que yo te voy a dar será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús operó en el don de la palabra de ciencia. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que te habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¿Está aquí conmigo en esta hora? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Diga conmigo: la mujer dejó su cántaro. Estos puntos son importantes que usted sepa. La Biblia dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esto es tremendo, porque Jesús aquí les está hablando a sus discípulos, aquellos con el que él había convivido 3 años y medio de ministerio. Pero sin embargo hay cosas que ellos no entendían. Qué tremendo es esto, que la gente más cercana a Jesús no entendía que era lo importante para Jesús. Por eso él le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿quién le habrá traído alguien que comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero.
el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Repito, y vosotros habéis entrado en sus labores, dice el Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de los discípulos. Así dice. ¿Por la palabra de quién? ¿Por la palabra de quién? Que daba revelación y mucha profundidad de la palabra. Así dice. Que daba ¿qué? Testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo nuestro Señor. ¿Cuánto le dan fuertes palmas a la palabra de Dios? Vamos, dele fuertes palmas a la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo. Lo primero que vemos en el versículo número 3 es que Jesús salía de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Yo estuve investigando acerca de esto, y una de las cosas que me sorprendí es que los judíos podían llegar a Galilea más rápidamente pasando por Samaria. Pero como hemos leído, había un problema entre samaritanos y judíos. Por eso que los judíos de aquel entonces preferían ir por otro camino antes de entrar a Samaria. Pero en esta oportunidad vemos a Jesús que está rompiendo todos los límites culturales, que Jesús está yendo más allá de los límites que ponían los judíos. Y Él le dice a sus discípulos que también pertenecían a Galilea. Ellos eran discípulos de un lugar donde ellos pensaban que también entre judíos y samaritanos no podían convivir. Sin embargo, Jesús le dice: me es necesario. Me es necesario. Yo sé que para ustedes yo no debería entrar a Samaria. Yo sé que para ustedes sería algo terrible ir a conectarme con esa gente. Pero les voy a decir algo: mi agenda tiene que cambiar. Mi destino tiene que cambiar. Yo sé que tengo que ir de Judea a Galilea, pero me es necesario entrar a Samaria. La pregunta que todos nos hacemos cuando leemos esta historia es: ¿qué hizo que Jesús entre a Samaria? ¿Qué provocó que el Señor cambiara su ruta? ¿Qué hizo que Dios cambiara su caminar y le diga a sus discípulos: es necesario que entremos a ese lugar? ¿Sabe? Dios tenía algo glorioso, Dios tenía algo poderoso. Dios quería hacer algo extraordinario con una mujer que Dios quería usarla para que dé testimonio del poder de Dios, y para que esa mujer termine siendo una mujer usada por Dios de una manera poderosa. Ella, dice la Biblia, que era una mujer con muchos problemas, pero de ser una mujer problemática, el Señor la quería volver en una mujer significativa. Siendo una mujer con defectos y con problemas, el Señor quería hacer de ella una mujer relevante y que marque la diferencia en todo Samaria. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Voy a ir más despacio porque yo lo veo que usted se está durmiendo. Está aquí conmigo, ya se fue. Si el diablo quiere guerra, pues guerra va a tener. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Mira a alguien que está al lado: si el diablo se te levanta, más grande que el diablo es nuestro Padre Celestial. Y si el diablo levanta la voz, pues tú levanta la voz más alto que él. Porque
el Señor dice en esta noche: llegó el tiempo que deje de depender de una fuente de agua. Llegó el tiempo que dependas del río del Espíritu Santo de Dios. Ay, papá, mire lo que vemos aquí. Lo primero que quiero que sepas, ¿qué es lo que hizo que entre judíos y samaritanos no se llevasen? ¿Qué provocó que entre ellos haya cierta rencilla? ¿Qué provocó que entre judíos y samaritanos no se lleven? La razón por la que los judíos y samaritanos no se llevaban era por un problema histórico que había pasado con ellos. Lo primero que quiero explicarle, por favor, es que en Israel se había dividido en dos: el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur tenía una capital que era Jerusalén. Diga conmigo: el reino del sur. Y su capital era Jerusalén. Pero también había otro reino que se llamaba el reino del norte, cuya capital era Samaria. Israel en cierto momento terminó siendo cautivo. En el año 722 antes de Cristo, los asirios llevaron cautivo a las 10 tribus que había en el reino del norte, que su capital era Samaria. Y aquellos asirios tomaron cautivo, pero dejaron un pequeño remanente de la gente más pobre, de la gente más necesitada, y lo dejaron en Samaria. Pero en el año 606 antes de Cristo también llegó Nabucodonosor al reino del sur, que la capital era Jerusalén, y también se llevó cautivos a Babilonia. Entonces los únicos que quedaron fue en el reino del norte, que era un pequeño remanente que había en Samaria. Ese pequeño remanente de personas se mezclaron con las naciones que estaban a su alrededor. Y por haberse mezclado con esas naciones, ellos alteraron su cultura. ¿Está aquí conmigo? Ellos empezaron a mezclarse con otras naciones de alrededor y alteraron su cultura. Y los judíos de Samaria ya no adoraban en Jerusalén. ¿Me está escuchando? Sino que los judíos que habían quedado en Samaria, ellos empezaron a adorar en un monte que se llamaba Gerizim. Diga conmigo: Gerizim. Ellos en ese monte levantaron un altar al Señor y ahí hicieron su centro de adoración. Y ahí montaron un altar y nombraron sus propios sacerdotes y su sistema de culto. Ahí es cuando entonces los judíos de Jerusalén dijeron: esta gente está haciendo mezclas. Y ahí se gestó la rivalidad de odio, ¿verdad?, entre judíos y samaritanos. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces imagínese para los discípulos de Jesús escuchar a su rabí, escuchar a su maestro, que le dice: es necesario que yo vaya a Samaria. Ellos dijeron: pero ¿cómo vamos a entrar ahí? Claro, ninguno se lo dijo directamente a Jesús, pero más que uno pudo haber pensado: pero ¿qué hacemos en ese lugar? Cuando allá hay gente que realmente no se merece que vayamos a llevar la palabra. Sin embargo, Jesús le dice: me es necesario ir a Samaria. ¿Y por qué era necesario? Porque en Samaria había una mujer que el Señor había puesto sus ojos sobre ella. La palabra del Señor nos registra que esta mujer iba al pozo de Jacob a la hora sexta. Diga conmigo: a la hora sexta. Y la hora sexta, yo le decía, era la hora del mediodía. Normalmente en aquel entonces las mujeres no iban al mediodía a sacar agua del pozo, sino que algo estaba pasando con esta mujer, porque las mujeres de Samaria se iban muy temprano y se iban en grupo. Se iban al pozo de Jacob
habilitaban sus cántaros de agua y se los llevaban a su casa. Pero usted sabe que esta mujer tenía un problema personal, y es que ella había tenido 5 maridos y el que ahora tiene no era su marido. Eso le hacía de que ella tenga ciertos problemas con las mujeres de Samaria. Por eso que ella prefería ir a una hora donde no se encuentren con aquellas mujeres. Porque probablemente si las mujeres la veían por la mañana sacando agua del pozo, yo le aseguro que la metían dentro del pozo. Yo no sé si está aquí conmigo. Pero ella no sabía lo que Dios estaba haciendo con su vida. Que ella había escogido una hora profética. Había escogido una hora que habla de una transición, que habla de un cambio. Algo estaba a punto de suceder en la vida de esa mujer, porque Jesús, el Hijo de Dios, había dicho: me es necesario ir a Samaria, porque a la hora del mediodía hay una mujer que está buscando un cambio, que está buscando una transformación, que está buscando un antes y un después en su vida. Yo no sé cuánto dicen amén en esta hora. Ay, papá, yo no sé si está aquí o ya se fue. Esto era tremendo, porque esta era una mujer problemática que tenía muchos problemas en su vida. Pero Dios quería hacer algo significativo en la vida de esa mujer. El Señor quería sacarla de esa condición de problema y quería hacer algo poderoso en su vida. Esta mujer tenía muchos problemas, pero también tenía muchos defectos. Pero el Señor quería usar a esa mujer para hacer algo relevante y marcar la diferencia en Samaria. Lo más poderoso y lo más sorprendente es que esta mujer muestra un deseo de querer aprender, muestra un deseo de querer un paso de humildad y decir: estoy lista para salir de esta condición. Mira lo tremendo, porque cuando Jesús, dice la palabra, llega al pozo de Jacob, llega cansado del camino y se sentó junto al pozo. Y dice la palabra que Jesús vio a aquella mujer que estaba sacando agua, y el primero que tomó la iniciativa en hablar con ella es Jesús. Y no fue ella quien habló con él, sino que fue Jesús, porque si Jesús estaba ahí, era por esa mujer. Jesús era capaz de detener su agenda personal por un alma, por una persona. Pero esa persona no era cualquiera, mi hermano. Si yo el viernes tengo que ir a predicar a Sarita Colonia por un alma nada más que yo me gane, vale la pena esa alma. Porque tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Por eso que nos es necesario ir a Sarita Colonia. Yo no sé quién está aquí conmigo. Yo le estoy hablando a una gente profética aquí, ¿o no? ¿Dónde está esa iglesia profética? ¿Dónde está esa iglesia apostólica? El Señor toma la iniciativa y le muestra su humanidad. Qué tremendo. Le muestra su humanidad y le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Y vemos que ahí se origina la conversación en que la mujer le dice: tú no sabes que entre judíos y samaritanos no nos podemos tratar, no nos podemos ver. Lo primero que ella sacó a flote es las diferencias culturales que ellos tenían. Pero sin embargo Jesús le respondió y lo dice: si tú conocieses el don de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo: si tú supieras quién soy yo. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú me pedirías y te daría agua viva.
Lo primero que la mujer hace es reaccionar naturalmente, porque no entendía que lo que el Señor le estaba hablando eran palabras espirituales. Por eso que la mujer natural, sin entender la profundidad de lo que Jesús le estaba hablando, le dice: tú no tienes con qué sacar el agua, y encima el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Mira lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Sabes cuántos cientos de años el pueblo de Samaria había dependido de ese pozo? ¿Sabes cuántos años Samaria vio ese pozo como su fuente de vida? Ellos se habían acostumbrado a depender de las aguas de ese pozo. Pero el Señor lo que quería enseñarles a él: ya llegó el tiempo de dejar de depender de esas aguas que están estancadas, porque lo que yo quiero hacer con Samaria es algo grande y poderoso. Así que llegó el tiempo de que dejes las cosas de tu pasado, porque lo que quiero hacer hoy en tu presente es algo nuevo y es algo poderoso. Ella quería seguir dependiendo de las aguas del pozo de Jacob, pero el Señor le estaba ofreciendo un río de agua viva que salte para vida eterna. Yo no sé cuántos están cansados de querer depender del trabajo, de querer depender de los hombres, de querer depender de la economía de un país. Hoy el Señor te dice: ha llegado el tiempo que aprendas a depender de Dios. Ha llegado el tiempo de que vivas por fe. Alguien puede decir amén en esta hora. Lléname, trae tu agua viva y lléname, hasta que el cántaro rebose, hasta que el cántaro rebose. Y trae tu agua viva y lléname, hasta que el cántaro rebose, hasta que el cántaro rebose. Para ella era la herencia que habían recibido, y de eso querían depender los samaritanos. Pero el Señor les dice: ha llegado la hora, ha llegado el tiempo de la transición y el cambio. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Estás dispuesta a dejar el cántaro por ir por una ciudad? ¿Estás dispuesta en dejar el cántaro para ir por una ciudad? El Señor le estaba ofreciendo algo mayor. El Señor le estaba ofreciendo algo más grande que ella. Los samaritanos se habían acostumbrado ir durante todas las mañanas con su cántaro e ir a sacar agua del pozo, porque ellos dependían del cántaro y del cántaro diario que sacaban de aquí el pozo. Pero el Señor dice: llegó el tiempo de que dejen de depender del cántaro, porque yo le voy a dar un agua viva que salte para vida eterna. Pero en esta oportunidad Dios estaba usando a una mujer que era mal vista por la gente, que era de mal testimonio, que era la vil y lo menospreciado de aquella ciudad, que ella trataba de no ver a nadie, porque sabía que si se encontraba con la gente era criticada, vituperada y rechazada. Por eso ella decidió vivir en soledad. Por eso ella decidió vivir al margen de lo que pasa en la sociedad. Por eso que ella dijo: yo me voy a la sexta hora a sacar mi agua donde nadie me vea. Pero lo que ella no sabía, que había alguien en el cielo que había puesto sus ojos en ella, y ahora le está proponiendo dejar ese cántaro para convertirla en una gran evangelista del último tiempo, para convertirla en un arma poderosa en las manos de Dios. Yo no sé cuántos están listos y están preparados para depender de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Hasta que el cántaro rebose, y trae tu agua viva y lléname, y trae tu agua viva y lléname.
papá. Mire, sabía que hay muchos como esa mujer aquí, que todos los días vienen con su cántaro. Me voy a casa de oración porque necesito agua para mi cántaro. Y viene a casa de oración y le dice: Señor, llena mi cántaro de agua, llena mi cántaro de agua. Y se lo lleva el día lunes. Y luego regresa el día miércoles de nuevo con su cántaro. Y le dice: Señor, ahora quiero que de nuevo llene mi cántaro de agua. Y luego se va a la casa del pase el día viernes. ¿Sabes por qué? Porque vive de cántaro en cántaro, de cántaro en cántaro. Mira a alguien que está al lado. ¿Sabes? Dile a tu hermano que está al lado: llegó el momento de que dejes el cántaro. Porque sabe lo que representa el cántaro. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe lo que representa el cántaro? Representa tu necesidad. El cántaro representa tu necesidad. Y la gente está acostumbrada a venir a la iglesia solo para que Dios supla tu necesidad. Por eso que anda de cántaro en cántaro, de cántaro en cántaro. Pero el Señor te dice en esta hora: llegó el tiempo que dejes tu necesidad a un lado, porque lo que yo tengo para ti es algo grande, es algo poderoso, que en medio de esa bendición te voy a proveer lo que tú necesitas. Alguien puede decir amén en esta hora. Hasta que el cántaro rebose, y trae tu agua viva y lléname, y trae tu agua viva y lléname. Hasta que el cántaro rebose, hasta que el cántaro rebose, y trae tu agua viva y lléname, y trae tu agua viva y lléname. Hasta que el cántaro rebose. Ella tenía que dejar en lo que estaba enfocada. ¿Sabes cuál era su enfoque? Solo suplir su necesidad. Oye, mi hermano, hay gente que está enfocada solo en sí mismo, que solo está enfocada en suplir sus propias necesidades. Por eso que el Señor le dice a ella: ¿estás dispuesto a que yo te dé esta agua viva? ¿Estás dispuesto? Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. ¿Y sabes por qué Jesús le dice eso? Porque antes de que Jesús la envíe, antes que ella vaya a hacer lo que Jesús estaba provocando en ella, primero Jesús estaba buscando, mi hermano, de que ella reconociera su condición. Jesús conocía cuál era el problema de esta mujer. Jesús sabía que ella tenía un problema moral. Por eso que Jesús le pregunta y le dice: llama a tu marido. Y él le dice: Señor, no tengo marido. Y el que ahora tengo, no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Y la mujer le dice: Señor, parece que tú eres profeta, le dice. Porque el Señor le da una palabra de ciencia a esa mujer. Y ella refuta y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice: créeme, porque la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Y vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabes?
Cuando la mujer reconoce que 5 maridos había tenido, lo primero que Jesús le habla es acerca del Padre. Jesús comienza a hablarle del Padre, porque ella le habla de la adoración y le dice: ustedes dicen que debería adorarse en Jerusalén, pero nosotros en el monte de Gerisidín adoramos al Padre. Y el Señor comienza a hablarle del Padre y le dice: ni en este monte ni en Jerusalén, sino que es necesario adorarle al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué Dios le habló del Padre a esa mujer? Porque esa mujer tenía la necesidad de conocer a Dios como Padre. El Señor quería cambiar la condición de ella y dejar que ella deje de ser un amante para convertirse por primera vez en una esposa de alguien. Porque 6 relaciones tenía, pero no era esposa de ninguno de esos hombres. Pero sin embargo, el Señor le habla del Padre porque quiera convertirla a ella en la esposa de nuestro Padre Celestial. Y al cambiar esa condición de amante a esposa, ella cambia su mentalidad. Porque cuando llega al pozo de Jacob, llega, mi hermano, como una mujer que era repudiada por todos, como una mujer que no tenía identidad, como una mujer que no tenía valor, que no tenía estima. Pero después de encontrarse con Jesús, regresó a la ciudad siendo una mujer cambiada, siendo una mujer transformada. Porque eso que no importa cómo tú llegues a los pies de Cristo, lo importante es lo que Dios va a hacer con tu vida. Ella llegó al pozo de Jacob como alguien que solo estaba enfocada a sí mismo, pero regresó a Samaria siendo una hija de Dios. Por eso mira lo que Dios hizo con ella. Dice que entonces, mientras que Jesús hablaba con ella, vinieron sus discípulos y ellos se preguntaban y decían: ¿qué hace hablando con una mujer? ¿Qué hace conversando con una mujer? Pero ninguno de ellas le preguntaba quién era ella. Y mientras que ella hablaba con aquella mujer, entonces los discípulos llegaron. Y la mujer en ese momento dice: dejó su cántaro. Diga conmigo: dejó su cántaro. Dejó su cántaro, dejó en lo que ella estaba enfocada. Y después que ella dejó su cántaro, ¿sabe lo que pasó? Se fue a la ciudad y le dijo a los hombres de aquella ciudad: venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos los de Samaria salieron de aquella ciudad y vinieron a él. Y mientras que ella estaba dando su testimonio, y mientras que ella estaba predicando la palabra, dice que los discípulos llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, come, ya te trajimos tu comida. Y Jesús en ese momento le dice a ellos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y sabe que esta palabra es tan tremenda, porque mientras que los discípulos que habían caminado 3 años y medio con Jesús estaban enfocados en la comida, aquella mujer que había tenido un encuentro con Jesús le estaba predicando a toda una ciudad. Yo no sé si se está dando cuenta de algo aquí. Qué triste es tener gente a tu alrededor, es tener personas a tu alrededor que no entienden el propósito de Dios para nuestra vida, que no han entendido por qué estamos aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no consta ni de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo. Pero estos discípulos que vivieron con Jesús,
que vieron sus milagros, que vieron sus señales y vieron sus prodigios, estaban enfocados en cosas naturales, estaban enfocados en cosas materiales. Ellos habían perdido el enfoque del ministerio. Ellos pensaban que se trataba de lo material, de la fama, del dinero, del reconocimiento. No, mi hermano, por eso que Jesús le dice: vosotros no sabéis qué es lo más importante para mí. Mi comida, le dice Jesús, es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. He aquí os digo, alcen vuestros ojos, le dice. Mira, mientras que ellos estaban enfocados a lo natural, a lo material, a lo terrenal, Jesús le dice: no quiero comer. Hay una comida que yo tengo que comer, y es hacer la voluntad de Dios. Y en vez de estar enfocado en eso, levanten sus miradas y miren, le dice. Y la ven a la samaritana que iba delante de una ciudad entera. Yo no sé si está aquí. Y ella adelante dice: vengan, vengan, vamos, vengan, no se queden, venga. He conocido al Cristo, al Mesías. Él me dijo toda mi vida, amado, el testimonio de una mujer pudo traer una ciudad entera. Mientras que los discípulos, los que más saben, los que más conocen, los que más estudio tienen, andan enfocados en lo material. Gente que en el último tiempo se va a convertir a Cristo, son los que van a ir a levantar la cosecha de alma del último tiempo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso la Biblia dice que los últimos serán los primeros, y los primeros pasarán a ser últimos. Mira a alguien, dile que esto está a tu hermano que está al lado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dile: porque perdiste el enfoque. Dile: te desenfocaste. Te olvidaste que no hay nada más importante que hacer la voluntad del que te envió. Yo no sé quién está aquí conmigo. A mí el Señor no me ha enviado a hacerme famoso. A mí Dios no me ha enviado a que la gente me reconozca, a que la gente, mi hermano, me aplauda. No, Dios me ha enviado a hacer su voluntad. Dios me ha enviado a ganar alma, que a través de los dones que Él me ha dado traiga todo el Perú a los pies de Jesucristo. Porque si una mujer, mi hermano, trajo una ciudad, ¿por qué tú no, mujer de Dios, puedes traer todo Sarita Colonia a los pies de Jesucristo? Que el cántaro rebose, y trae tu agua viva y lléname, y trae tu agua viva y lléname, hasta que el cántaro rebose, hasta que el cántaro rebose, y trae tu agua viva y lléname, y trae tu agua viva y lléname, hasta que el cántaro rebose, hasta que el cántaro rebose. ¿Cuántos están dispuestos a dejar su cántaro e ir por lo que Dios te ha dicho que vayas? Ese cántaro representa tu necesidad. Yo aprendí que el día que yo dejé mi agenda personal a un lado, es para yo cumplir la agenda de Dios en mi vida. Nuestro Dios nos da reconocimiento. El Señor te levanta por encima de todas las naciones, pero no es porque tú lo busques, sino que es porque Dios te posiciona. No vayas por lo que el mundo te ofrece. Dile: Señor, estoy dispuesto a dejar de depender de esa fuente, a dejar de depender de ese pozo. Lo que tú quieres hacer para mí no es suficiente, esa fuente, no es suficiente ese pozo. El Señor te dice: es necesario que ríos de agua viva salten en tu interior. Es necesario que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios.
Basta ya de seguir atado a esos pozos que representan la religión, que representa el tradicionalismo, el legalismo, que representa nuestro pasado. Hay algo nuevo que Dios quiere para esta iglesia, porque esa samaritana representa esa iglesia que le dice el Señor: dame de esa agua que yo necesito para ya no regresar a este pozo día tras día. Dame esa agua que yo necesito y dejaré este cántaro a un lado y aprenderé a depender absolutamente de ti. Eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Cuando tú le dices: Señor, dejo mi enfoque de mi necesidad, dejo mi cántaro a un lado, el Señor dice: yo conozco tu necesidad, yo conozco lo que tú estás pasando y yo lo puedo proveer. Pero quiero que tu mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Esa mujer demostró que tenía el deseo de aprender. Ella reflejó humildad, porque ella vio que Jesús fue por encima de las limitaciones culturales, raciales, culturales de aquel entonces. Ella estaba dispuesta a cambiar y a dejar de ser la mujer que era antes. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a dejar tu cántaro? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto en dejar ese cántaro que solamente te dice: enfócate en ti y solamente en ti? ¿Estás dispuesto a ir por una ciudad? ¿Estás dispuesto por ir por un barrio? ¿Sabe? Mientras que estaba en Queens, Nueva York, con mi hijo David Tafur, manejando en aquel lugar, yo le decía a David: yo solo le pedí al Señor el Callao. Yo le decía: Señor, dame los drogadictos, dame los alcohólicos. Señor, permíteme que yo vaya por ellos, por los que están metidos en las cuevas de Adulán, los quebrados, los endeudados, los oprimidos. Dame el Callao, Señor. Yo no quiero otra cosa que el Callao. Y le decía al ministro David: pero mira el Señor a dónde nos ha traído. Estamos en Nueva York empezando una obra de cero. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no le pides lo que todo el mundo quiere, el Señor te da lo que todo el mundo le pide al Señor. Hoy el Señor te ha traído aquí porque Él quiere hacer un milagro contigo. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.